puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... ¿Cómo gestionar mi habilidad de aprendizaje como adulto? Buenas tardes para todos, todas. Bienvenidos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Antes que iniciar, y como siempre lo hacemos, le enviamos un agradecimiento muy especial a la Oficina de Mercadeo y Comunicación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, porque gracias a ellos podemos producir este podcast y llegar a cada uno de ustedes. Así como lo mencioné previamente, hoy vamos a tener un episodio muy interesante donde vamos a discutir cómo podemos aprender una vez ya estamos en nuestras carreras profesionales y actualizarnos continuamente. Para eso tenemos una invitada especial, pero antes de introducir a nuestra invitada, quería saludar a Federico. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, pues aquí todo bastante tranquilo desde Estados Unidos. Mandarle un saludo también a Laura, que nos acaba de avisar que iba a estar de vacaciones, entonces se tomó el día libre de Ingeniería para la Vida. Todo bien, Laura, un saludo para vos. Al menos está interesada en escucharnos y estar presente de otra forma y después darnos retroalimentación para ver cómo podemos mejorar aún más este podcast. Pero ya entremos en materia, Federico. Entonces, en algunos episodios anteriores, tales como el de Chips Act, no sé si te acuerdas, discutimos mucho con el invitado la necesidad de actualizarnos continuamente en nuestras carreras profesionales. Y ahí fue donde comenzamos a pensar, wow, qué interesante podría ser discutir sobre ese tema. En ese episodio, cuando lo grabamos, hablamos mucho sobre cómo podríamos aprender sobre un tema muy específico que era la computación cuántica y la importancia de comenzar, a llenarnos sobre ese tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Rosaura Sánchez sobre cómo gestionar nuestra habilidad de aprendizaje siendo adultos. Rosaura es docente en distintas universidades en Costa Rica en temas de liderazgo y psicología. También cuenta con muchos años de experiencia en temas de manejo de recursos humanos. Rosaura, tú nos vas a ayudar a entender un poco sobre cómo debemos afrontar la actualización de conocimientos siendo adultos. Para el día de hoy, nuestra idea, y como siempre lo es tener un episodio donde tengamos conversaciones amenas, discutir sobre los factores que influyen en el aprendizaje, tales como el desarrollo profesional y la actualización de nuestras habilidades, la gestión del tiempo y cómo darle prioridad a este tema. Así de que, Rosaura, bienvenida a este podcast. Y bueno, cuéntame, ¿cómo podemos empezar con este tema? Te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué significa gestionar nuestra habilidad de aprendizaje como adultos y por qué es importante en el contexto profesional actual? Vieras que no te estamos escuchando, Rosaura. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir algunas ideas de lo que significa aprender en estos tiempos y que quienes nos escuchan se lleve uno que otro tip para que pueda implementarlo en su vida profesional y en su vida personal. Entonces, bueno, la pregunta que me planteas, tengo que partir diciendo que hoy el concepto de aprendizaje implica hablar de dos términos que han estado muy en boga y yo creo que ustedes también los han escuchado. Uno es el concepto de andragogía, que ya vamos a hablar un poquito de qué es la andragogía, y el otro es el concepto de la neurociencia, toda la cultura neuro, ¿verdad? Y el conjunto de disciplinas que están ahorita orientadas a estudiar el cerebro. ¿Por qué? Porque aprender es una de las funciones más extraordinarias que tiene el maestro de la casa, que ¿quién es? El cerebro. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona nuestro cerebro, entendemos cómo aprendemos, porque a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo. Y comprenderlo es aprender mejor y nos vamos volviendo mejores aprendedores, ¿verdad? Y la andragogía por sí misma también nos aporta técnicas
riquísimas de cómo aprenden los adultos y cómo yo, adulto hoy, ¿verdad? Con mi vida profesional, mis diferentes maniobras, ¿verdad? Que implica ser adulto, puedo eventualmente utilizarlas para aprender mejor. Y ¿por qué en el contexto actual? Bueno, porque por esto que les decía, hoy la palabra aprendizaje no es lo mismo a como a lo que significaba en tiempo atrás, precisamente porque ha estado robustecida por estos dos elementos que han aportado teorías lindísimas de cómo aprender y sobre todo porque cuando aprendemos nos educamos y cuando somos, cuando tenemos más educación, somos mejores ciudadanos y a mí me gusta llamar, me gusta llamarnos ciudadanos gobernantes, ¿verdad? Porque entonces también nos volvemos personas pensantes, personas que no delegan en terceros que hay que hacer esto, que es que no me resuelven, sino que yo mismo tomo la decisión de poder ejecutar acciones que vayan en pro de mi país, en pro de mi vida, en pro de mi comunidad, me vuelvo mejor persona, tengo una actitud más positiva, más fluida, más dinámica, soy más empática, entiendo al otro. Entonces, vean toda la dimensión que hay, ¿verdad? Detrás de que yo como adulto aprendo a aprender. Pues ahora, qué interesante, porque todo lo que usted acaba de decir me resuena muchísimo, me recuerda mucho a como tal vez yo pensaba cuando empecé mi carrera profesional y como nuestra audiencia pertenece a este grupo, ¿verdad? Donde estamos aprendiendo a trabajar, pues. Y con el camino de los años también me di cuenta, por experiencias mías y por otras personas, inclusive que eran mis empleados, que quienes aprendían o querían aprender más, eran los más exitosos. Es decir, yo podía contratar a una persona que tenía un título universitario y un montón de logros, pero al final su capacidad de aprendizaje era lo que lo sacaba adelante o lo ponía un poquito más arriba que el resto del grupo. Y yo pienso, tal vez porque para mí eso es algo muy natural, yo digo, sí, sí, tiene todo el sentido del mundo, pero en la práctica eso no es así. Hay algunos obstáculos que la gente se le presentan, ¿verdad? Para poder, pues, optar por seguir aprendiendo. Aunque hay un aprendizaje inconsciente, yo estoy hablando un poquito más del aprendizaje consciente, de decir cómo voy a seguir creciendo en mi carrera o cómo tengo que hacer un reskilling, etcétera, etcétera. Entonces, usted ha mencionado un poco no entender cómo es que uno aprende, pues sí, todo el sentido del mundo, pero en la práctica también, ¿cuáles son los principales obstáculos que usted ha observado tienen las personas para optar por seguir aprendiendo y tal vez por decir, no, no voy a hacer eso, voy a quedarme donde estoy y terminan a la postre estancadas en su carrera? Ujú. Bueno, esta es una pregunta también que nos invita a pensar en un gran paradigma que siempre ha existido, ¿verdad? ¿Quién aprende mejor, los niños o los adultos? Y lo cierto es, ¿verdad? Que al final del día un niño es un aprendedor, ¿verdad? Aprender es su único oficio. Los que tenemos niños alrededor podemos ver que indudablemente descubren, juegan y a través del juego aprenden, preguntan. Y bueno, el adulto tiene una variable que nosotros lo podemos discutir a fondo, que es que los adultos nos empezamos a llenar de compromisos. Tenemos trabajo, responsabilidades, hijos que dejar a la escuela, era un sinfín de tareas y que de pronto ese tiempo que hoy tiene un niño, ya un adulto no lo tiene. Entonces, bueno, la primera variable o el primer factor que podríamos decir que influye notablemente es el tiempo. El tiempo que podemos verlo como un factor que va a ¿verdad? Como un obstáculo del que ya un adulto probablemente ya no tiene y probablemente también sea importante trabajar en ese proceso de planificación y gestión del tiempo. La otra variable que sin duda hay que hacer mención cuando hablamos de obstáculos que tenemos para aprender es que hoy nos vemos enfrentados a una tecnología muy apabullante. La tecnología nos roba la atención y indudablemente esto tiene un efecto
muy notable en lo que es la corteza prefrontal y que adicionalmente estos son los aportes que desde la neurociencia empiezan a hacerse notar y que uno dice, ¿verdad? Qué interesante, porque la tecnología de antes, ¿verdad? Antes nuestros padres eh, se preocupaban de decir, "Ay, es que no quiero que te distraigas con la televisión", pero uno tenía que levantarse, encender el tele, ¿verdad? Y buscar la distracción. Ahora la distracción está con nosotros día con día, que es nuestro aparato de celular. Y más bien, hoy el teléfono por hoy se vuelve nuestro principal distractor. ¿Qué pasa con esto? Que el cerebro le encanta la novedad. Entonces tenemos un aparatito 24/7 que cada rato nos dice cosas novedosas. Mira lo que hay en Instagram, mira lo que hay en YouTube, mira lo que hay en las diferentes plataformas. Y bueno, al cerebro le ha encantado eso y nosotros no hemos sabido cómo ponerle freno a esa distracción. Entonces, nos hemos sometido a la corteza prefrontal a una velocidad constante de estímulos y cuando un cerebro está hiperestimulado y llega un momento en el que hay calma, ¿verdad? Cuando ya saliste del trabajo o cuando ya no estás con el celular, el cerebro lo que hace es autodistraerse. Entonces de pronto te vas a encontrar con que estás en un momento de calma y estás viendo el celular. Uy, habrá alguna notificación, ¿verdad? Porque ya tienes un cerebro totalmente acostumbrado a la hiperestimulación y a distraerse. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué impacto tiene todo esto con el aprendizaje? Dirán ustedes que lamentablemente nuestros procesos de concentración y atención se están viendo impactados. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Cuál es el factor fundamental para aprender? La atención. Entonces, hoy vemos personas que ya no leen, hoy vemos personas que uno les pone, vean este video, dura 45 minutos, 20 minutos, y uno dice, ¿qué? ¿Qué? 45 minutos me voy a poner a ver esto, qué aburrido. Yo quiero un TikTok de 1 minuto, dame algo de menos tiempo, porque ya no quiero sentarme a leer, ya no quiero tener que hacer ese resumen, ya no necesito, o sea, necesito algo rápido. Entonces, algo que juega en nuestra contra, lamentablemente, es nuestra atención, ¿verdad? La atención puede impedir o potenciar el aprendizaje y lamentablemente nuestros procesos de atención se están viendo cada vez más mermados, ¿verdad? Ese sería uno de los principales factores. Y lo otro también es que otra variable importante que media en el aprendizaje es el interés, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda sentirme interesado, ¿verdad? Como este niño que todo le parece un descubrimiento, porque tiene tiempo, porque está en su oficio natural. Yo adulto no tengo tiempo y yo adulto probablemente necesito realmente estar interesado en lo que estoy estudiando. Entonces, cuando me mandan a una capacitación y uno dice, ay, no, este tema no me gusta, o cuando me mandan a algo que realmente no es de mi interés, entonces probablemente mi capacidad para aprenderlo vaya a dificultarse un poco. Caso contrario, si soy yo, digamos, la que elijo llevar esta formación, formarme en esta otra habilidad, porque al final del día yo tomo conciencia de que eso es importante, pero para eso tiene que haber un nivel de conciencia, de decir, esta habilidad yo la quiero, yo la necesito, yo quiero trabajar en eso y de ahí se despierta la motivación y el interés. No sé qué piensan de lo que les digo. A ver, a mí me levantaste con una bandera de atención. Acá hay algo muy interesante cuando estabas hablando sobre lo rápido que suceden las cosas y la falta de atención que eso genera. Y también yo estaba reflexionando un poco que a mí también me ha llamado mucho la atención que nuestra habilidad de pensar críticamente, y hicimos un episodio también sobre eso, Muy se bueno, ve sí. afectada. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar, digamos nuestros teléfonos, nuestra falta de atención con la decadencia de nuestra habilidad de pensar críticamente? Y perdón por salirme de la tangente, pero es algo que he reflexionado últimamente. Sí, bueno, ahí nosotros vivimos expuestos digamos, a esta tecnología precisamente porque al cerebro le llama la novedad y la luz, sonido y movimiento.
Y bueno, todas estas páginas están diseñadas precisamente para eso, para generar dependencia y generar adicción y, ¿verdad? Y estar pegaditos ahí a todo este tema. Pero lo cierto es que también aporta, muchas de las páginas no son malas, ¿verdad? Ahí lo que hay que hacer es dosificar un poco el tiempo que yo paso, porque mucho de ese contenido es valioso, ¿no? Te encontrás muchas veces una distracción sana, te encontrás contenido que pueda nutrirte, ¿verdad? Entonces yo creo que al final del día uno como adulto también debe ponerse tiempos, eso es indudable, ¿verdad? Para saber en qué momento la tecnología está impactando esferas de mi vida más allá de la que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, me parece que lo importante es que nosotros tengamos la conciencia del impacto que genera el uso constante de la tecnología y que nosotros podamos dosificar, digamos, ese uso con estos aparatos. También yo pienso que muchas veces existen situaciones que son demasiado grandes para resolver. Yo creo que ya es casi imposible decir un día, solo voy a tener un teléfono tonto de los de antes, ¿verdad? Que no tenía ninguna, solo tiene mensajes de texto. Porque ahora uno hace todo con el celular, hasta ahora el carro con el celular. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿cómo entonces nos unimos al enemigo, de cierta forma, ¿verdad? Utilizamos la tecnología a nuestro favor para decir, ok, si ya estoy de todos modos ahí metido, ¿verdad? Bueno, obviamente los podcasts son parte de esto, ¿verdad? Pero, ¿qué otras técnicas podemos aplicar para decir, bueno, en la práctica no me voy a poder hacer de mi teléfono, pero entonces, ¿qué puedo hacer para incorporar ahí maneras de aprender o alguna manera para que el cerebro no sufra tanto al estar expuesto a esta tecnología? Sí, correcto. Yo, bueno, coincido en que también los recursos tecnológicos van a venir a aportarnos, ¿verdad? Que eso es algo que podemos mencionarlo, que es un aporte valioso de la andragogía, ¿verdad? La andragogía, esto que les hablaba al principio, que es la andragogía viene a ser ese conjunto de técnicas de cómo aprende un adulto. Y uno de esos principios está referido a que yo tengo que ser un autoconocedor de qué es aquello que a mí se me hace más fácil aprenderlo, ¿verdad? O cómo lo aprendo. Y al final, entonces, muchas personas podrán decir, ya yo no soy de los que me gusta escribir porque yo soy de la nueva generación y entonces yo necesito escucharlo, yo necesito un tutorial, un video, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de lo que nos aporta la andragogía. Por eso estos estudios que cada vez se hacen más fuertes son tan importantes que bajen, que cascadeen a las diferentes poblaciones. A mí me parece muchas veces que los avances neurocientíficos, toda esta cultura perdón, cuesta como que baje a los sistemas que tanto lo necesitan, los sistemas educativos, las personas, porque cuando uno conoce, digamos, estos impactos o cómo funciona el cerebro o cómo puedo gestionar mejor mi aprendizaje, que ya vamos a hablar de algunas técnicas, ¿verdad? Se hace más fácil y una de esas que vos mencionas es esto, digamos, yo también tengo que ser consciente de que bueno, a la larga a mí se me hace mejor entonces trabajar bajo esta línea que es un recurso tecnológico, ¿verdad? Y a mí se me hace más fácil esta otra línea, digamos, que tal vez no es tan tecnológica, una clase magistral, un acompañamiento de un tercero, etcétera. Listo, recuerden a todos que nos están viendo que pueden preguntarnos en vivo y también pueden hacer preguntas en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram y Facebook. Bueno, Rosaura, cambiemos un poquito de tema y vamos hacia el desarrollo profesional y la actualización de las habilidades. Como tú misma lo mencionaste, hay distintas formas de poder actualizarse hoy en día. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo pueden los adultos identificar esas habilidades y conocimientos que necesitan desarrollar para poder avanzar en sus carreras? ¿Y cuál es esa gran cantidad, ese arcoíris de recursos disponibles para ayudar en ese proceso? Porque, o sea, hace 15, ya ni me acuerdo cuántos años, yo estaba investigando, por ejemplo, para mi maestría y yo sabía, bueno, termino la universidad y sigue la maestría y entonces era como que era más predecible el proceso. Pero hoy Ujú. existe un abanico de posibilidades inmensos. Entonces, entre ese abanico inmenso que existe, ¿cómo yo puedo identificar esos distintos tipos de actualizaciones que yo necesito? Sí, 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 totalmente. Y eso que dices, Dani, yo lo siento como que uno está frente a la plataforma de Netflix, ¿verdad? Con un montón de contenido y uno dice, ay, ¿ahora por dónde me voy? ¿Qué película escojo? ¿Qué serie veo? ¿Verdad? Uno se siente así hoy Ujú, en términos de aprendizaje, ¿verdad? Porque hay tanta opción, las universidades virtuales, ¿verdad? Toda la parte tecnológica, como hablábamos antes, ofrece tantos recursos que ahora ya no se vale decir, no sé qué estudiar, ¿verdad? O cómo lo estudio, pero aquí el tema es, ¿qué estudio? ¿Verdad? Y bueno, yo quiero mencionarles a todos aquellos que nos escuchan que lo primero, ¿verdad? El paso número uno que usted tiene que hacer, si usted está ahorita en una disyuntiva está bien, yo estoy aquí, quiero estudiar, pero no sé qué, quiero aprender algo, pero no sé al final cómo lo puedo gestionar o en qué línea me voy. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico de las necesidades que yo requiero. Y para eso yo necesito hacer un momento de autoconocimiento, ¿verdad? Necesito saber qué es aquello que yo tengo fuerte, qué es aquello que no tengo tan fuerte, qué es aquello que necesito potencializar, ¿verdad? Entonces, hay una parte de autoconocimiento, ¿verdad? Que necesito despertar o ser consciente. O al mismo tiempo también ser consciente de lo que yo requiero para ser mejor en mi ambiente profesional, ¿verdad? Muchas veces uno dice, ay, es que está tan en boga tal curso o quiero llevar tal formación, pero a veces eso no tiene ninguna relación con lo que me impacta a mí profesionalmente, con lo que me hace potenciar mi aprendizaje, potenciar mi carrera profesional, mis habilidades. Entonces, el primer paso es que usted pueda realizar ese diagnóstico de necesidades. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Por qué lo quiero aprender? Em, ¿Qué ventajas y desventajas tiene aprender esto, verdad? Hacer esa evaluación me va a mí a poner en un lugar de empoderamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces uno el aprendizaje lo terceriza, ¿verdad? Uno dice, bueno, voy a llevar tal curso, listo, lo llevo, el curso pasa por mí, me evalúan y total. Pero aquí lo que estamos llamados es andragógicamente, como dice la teoría, que cómo aprende el adulto a tomar control de mi aprendizaje y entonces hacer ese diagnóstico de necesidades. Tienes que tomarte un tiempo para lo que llamo yo hacer un mapa de metaaprendizaje, ¿verdad? Eso significa que una vez que usted tenga identificado lo que usted quiere estudiar, usted hace ese plan. Ese plan que va a involucrar, bueno, primero, bueno, elegir lo que usted va a querer estudiar, número uno. Número dos, hacer ese diagnóstico de lo que sé de eso que quiero estudiar, que sé, que no sé, cuáles son las ventajas, las desventajas, para qué me va a servir, los qués, ¿no? Y como tercer punto, una vez que usted trace este segundo camino, usted hace una búsqueda de qué es aquello que le puede ayudar a robustecer ese aprendizaje. Es decir, usted dice, bueno, yo quiero ser mejor líder, por ejemplo, ahorita mi habilidad de liderazgo está en cierto nivel, me hace falta mejorar mi comunicación con mis pares, con las personas que tengo a cargo, eso es el nivel en el que estoy. Ahora, ¿cómo puedo nutrir mi nivel de aprendizaje? Están estos libros, puedo irme a escuchar estos podcasts, entiendo que este curso, es decir, yo busco el camino de aquellos recursos que puedan ayudarme a aprender. Ojo que todavía no he entrado a estudiar liderazgo, ¿verdad? Yo estoy haciendo
mapa de metaaprendizaje, que eso es lo que usualmente no hacemos. Simplemente nos vamos y nos metemos al curso y lo llevamos, ¿verdad? Entonces, de pronto, el hecho de que nosotros nos tomemos, ¿verdad? O sea, yo digo que hay que destinar 10% del tiempo para planear lo que usted quiere estudiar, y que usted entonces no delegue ese aprendizaje. Usted dice, bueno, sí voy a llevar ese curso, pero al final, ¿cómo yo autoevalúo que estoy aprendiendo? ¿Verdad? Eso es gestionar el aprendizaje como adulto, ¿no? Voy a meter la cuchara ahí, Rosaura, porque me encantó lo que acaba de decir. Y de las cosas de lo más importante que usted dijo, yo creo que este tema de que nunca lo hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué nunca lo hacemos? Y voy a hacer mi teoría y puede que esté totalmente equivocado. Pero uno, desde que lo meten en la escuela hasta que se gradúa de la universidad, a uno le dicen qué es lo que tiene que estudiar y cómo estudiar. Si hay algún momento donde yo estudio mi carrera universitaria, ok, está bien, pero una vez que me meto ahí, me van a dar un plan de trabajo y me van a decir, estas son las métricas de éxito, que la métrica macro es pasé o no pasé, ¿verdad? Llegamos al mundo laboral y dentro de las sorpresas que nos llevamos es que, bueno, nadie nos dice qué hacer, uno tiene que más o menos, ¿verdad? Inventar, que llaman, ir a ver a dónde está ese conocimiento, pero en esta parte se pierde. O sea, en transnacionales podríamos decir que hay un intento de formar un currículum, pero al final del día, uno es responsable de su crecimiento personal y profesional. Entonces, por eso me gustó mucho como usted lo explicó, porque necesariamente hay que hacer esa hoja de ruta de a dónde queremos llegar. Y sí, puede cambiar conforme aprendemos nuestras cosas. Yo le puedo decir que hace 17 años que empecé a trabajar, yo no sabía que iba a terminar aquí, pero al fin y al cabo era importante saber, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender para poder llegar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante eso. Sí, así es. Coincido con vos totalmente. Y yo voy a meter aquí la cuchara también y yo me estaba cuestionando en cuanto decías eso, me llamó mucho la atención, pero también yo pienso que debe existir algún contrapeso y no es solo uno hacerse la idea de esto sería yo, o sea, mi idea de lo que yo tendría que aprender. Y ahí va el tema de, digamos, un mentor, un tema de alguien que uno pueda hablar y discutir esas ideas. Entonces, ¿qué te parece, digamos, la utilización de un mentor o qué otros recursos pueden haber para cuestionar realmente y no meterse de lleno en algo que uno está asumiendo y que después puede ser un error? Sí, valiosísimo. Gracias por traerlo, Daniel. Indudablemente, bueno, esto era la segunda parte de la pregunta que planteabas, ¿verdad? ¿Qué recursos están disponibles para ayudarnos? Y eso que dices acertadamente es así. Ahora bien, es así en dos vías. Bueno, la primera es que si uno tiene a disposición el coach, el mentor, ese jefe que eventualmente con el que puedo calibrar, digamos, mi plan de crecimiento, puede ser inclusive, digamos, un profesor o alguien, ¿verdad?, con el que yo puedo dejarme acompañar, pero también va a pesar mucho esta madurez de este autoconocimiento, porque si bien es cierto, hay que validarlo, al final del día yo, pues como persona adulta también tengo que ir autoconociéndome, ¿verdad? Y sabiendo cuáles son esas destrezas que tengo fuertes, aquellas que tengo que potencializar y bueno, tomar mucha conciencia de eso. Eso es madurez profesional. Y lo otro es esto que mencionabas de caer en el error, ¿verdad? Vieres que desde la parte de la neurociencia es increíble porque esto es un descubrimiento reciente. Lo que dicen es que este concepto de plasticidad cerebral, ¿verdad? Que dicen que todos tenemos la capacidad de aprender en cualquier momento de nuestras vidas. Los estudios revelan, los neurocientíficos han descubierto que el cerebro aprende a través del error, ¿verdad? Y esto entonces viene a cambiar todo, porque entonces es un paradigma que se mueve de cómo, pero el error pero antes de equivocarse o equivocarse cómo, pero ¿verdad? Y lo cierto es que cuando el cerebro detecta que hay algo que no está bien, ¿verdad? O hay un error, pues es ahí donde aprende, es ahí donde ocurre la magia, ¿verdad? Entonces esto viene a ser una invitación a cambiar obviamente nuestros propios
conceptos de equivocarse, de cometer errores y sobre todo a perderle el miedo a ese sentimiento que todo el mundo tiene cuando se comete un error, principalmente en las carreras, bueno, sí, cuando uno es joven, ¿verdad? Cuando se es niño, tan castigado que es el error y al final del día eso es lo que potencia el aprendizaje. Entonces también es algo que quiero dejarles por ahí porque pues al final del día el error es el que nos va a incentivar y el que nos va a mover esa plasticidad cerebral. Perfecto. Sigamos porque el tiempo va corriendo y también es muy importante integrar los comentarios y preguntas de la audiencia. Tenemos uno de Olga. Yo amo escribir en mi cuaderno a la antigua, pero lamentablemente en un ambiente laboral hasta es mal visto. ¿Qué podemos Haces decir ese sobre trabajo. eso? Yo voy a dar una anécdota, perdón, Rosaura, pero hasta hace un mes y medio yo estaba tomando todas mis notas en la computadora. Odio tomar notas. Pero un día aquí en Estados Unidos todavía hay que escribir cheques. No me pregunten por qué, pero a veces hay que hacerlo. Y me di cuenta que ya no sé, mi letra está horrible, ya ni me gusta escribir, perdí como no toda, pero mucha de la capacidad de escribir. Entonces, lo que me he dado cuenta, retomé tomar notas en un cuaderno, y si alguien me dice algo, pues, salado, como decimos, ¿verdad? Pero qué importante porque cuando estoy escribiendo, me acuerdo más de las cosas, Uh-huh. ¿verdad? Y estamos hablando de aprendizaje y no tanto de memoria, pero al final está relacionado. Y me ha permitido inclusive devolverme a ver mis notas y hacerme más preguntas y me he vuelto como un poco más curioso. Entonces, solo una anécdota, pero para mí es fundamental mantener el hábito de escribir. Sí, totalmente. Uh-huh. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, Rosaura, creo que esa nos ha hablado bastante del aprendizaje autodirigido, hablamos de ese mapa que hay que hacer. Me gustó mucho el tema de los errores. Yo creo que en nuestras culturas latinoamericanas el error es visto como algo fatal, ¿verdad? Inclusive castigable. Y cuando uno llega a otras culturas se da cuenta que el error es la fuente de aprendizaje más grande e importante que hay. Aparte de digamos, ese tipo de situaciones donde tenemos que cambiar el chip y aprender los errores, ¿qué digamos, qué otros hábitos o qué otras acciones pueden los adultos empezar a adoptar para hacer del aprendizaje algo continuo, o sea, algo que está casi que incorporado en su vida, en vez de, porque creo que hemos hablado un poco de asistir a una clase o de tener un coach, pero yo creo que hay un aprendizaje que en inglés se dice on the job, ¿verdad? Que es el de todos los días, que es el que es aprendo haciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos, qué sugerencias hay para la audiencia de decir, ok, así es como se incorpora ese aprendizaje autodirigido? Ok. Bueno, con del aprendizaje autodirigido, solo quiero retomar estos principios básicos. El primero, ¿verdad? Lo que les mencionaba, para que sea autodirigido, definitivamente tiene que haber planificación y para que haya planificación, entonces yo les sugiero este proceso de plan de metaaprendizaje de qué quiero estudiar, cómo lo quiero estudiar y cuáles son los recursos que voy a poner a disposición, realmente que usted haga la tarea, ¿no? Lo otro es que esto que mencionas requiere un compromiso activo, ¿verdad? El aprendizaje es un compromiso activo, porque yo constantemente estoy aprendiendo si así lo quiero. Em, Obviamente podemos hablar del aprendizaje a mayor profundidad, ¿verdad? Como es aprender un nuevo idioma, una carrera, ¿verdad? Pero día a día estoy aprendiendo. Y uno de los pilares andragógicos habla de que esa experiencia que ya el adulto aporta, ¿verdad? Es lo que hace fácil también que esa incorporación de aprender se haga un poco más sencilla en términos de que ya yo traigo una expertise, ya yo traigo una experiencia, entonces puedo empezar a hacer mezclas, ¿no? ¿Verdad? Puedo decir, bueno, yo esto lo vi anteriormente, esto me suena a tal cosa, ¿verdad? Entonces, esa experiencia va a implicar un compromiso activo. El compromiso activo
es lanzar hipótesis y lanzarse al agua, ¿verdad? Cometer errores, no simplemente quedarme detrás de la barrera y, ¿verdad? Porque así aprende el adulto. En la medida, va a ser más interesante para alguien aprender algo con lo que tenga relación en su día a día, ¿verdad? Si está relacionado con su vivencia, más allá de algo más teórico, ¿verdad? Y lo otro es, el punto número 4, que también no lo quiero dejar de mencionar, es que nosotros vamos a ir priorizando aquellos contenidos que son más de nuestro interés. Por eso es que es tan importante este ejercicio de la planificación, ¿verdad? Para que entonces nuestra selección de lo que vayamos a aprender sea basado en esta planificación. Y bueno, yo creo que con eso también se responde un poquito la pregunta de que nosotros como adultos, bueno, si bien es cierto, tenemos un tiempo más limitado, hay algo que mueve el aprendizaje, que es la ilusión, la persistencia y la confianza. Cuando hayan esos tres elementos, está la magia. Entonces, siempre y cuando haya una ilusión por el tema que voy a aprender, ¿verdad? Que eso tiene que existir siempre, exista persistencia yo lo estoy haciendo un día a la vez, estoy estudiando un ratico, estoy leyendo un ratico, estoy esforzándome todos los días en este tiempo, ahí va a ir garantizándose el aprendizaje y sobre todo la confianza de que aunque me equivoque, aunque tal vez me está costando, aunque represente un desafío, ¿verdad? Tengo la certeza de que yo lo puedo aprender, porque muchas veces también la gente desiste en el camino. Ay, no, este idioma, esta maestría o este proyecto, o esta habilidad no es para mí. Esa persistencia, esa ilusión y esa confianza es lo que hace la diferencia en el aprendizaje continuo. Entonces, la invitación es que usted tenga esos tres elementos. Buenísimo, especialmente si también eso va a traer una recompensa, ¿verdad? Yo creo que lo puedo. Ok, creo que ya volvimos, algo pasó. No sé. Ya, ahí estamos. Perfecto, bueno, no, excelente. Entonces, ya para ir cerrando, Rosa, vamos a volver un poquito a la parte de lo digital, que ya dijimos tiene sí sus, digamos, retos y desafíos, especialmente en el mundo que vivimos. Pero también, y lo voy a decir así, una de las razones por las que empezamos este podcast es porque nos dimos cuenta que la era digital nos permite difundir mensajes de forma más eficiente y podemos hacer cosas que hace 10 años no podíamos hacer. Entonces, ¿qué herramientas digitales pudieran ser efectivas? Todo ese tema del aprendizaje para los adultos. Y me interesa mucho, tal vez, si nos puede comentar, digamos, algunas herramientas que usted conozca para, digamos, hacer el plan ¿verdad? Pero, ¿cómo le decía? ¿El plan magistral es? ¿O plan, metaplan era? Ajá, es el mapa del metaaprendizaje. Exacto, si existe eso en digital, o sea, ¿qué recursos de ese tipo pudiéramos usar para mejorar este aspecto? Uh-huh. Bueno, aquí les puedo hablar, pues básicamente de recursos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. Lo primero es, bueno, la metodología Canvas, que me parece que también se podría utilizar en términos de poder gestionar, ¿verdad? Aquellos contenidos que van a ser fáciles de asimilar a lo largo de esta planificación. Lo otro es utilizar siempre el principio de labor, ¿verdad? El principio de labor lo que dice es que nosotros tenemos que empezar por lo más fácil, ¿verdad? Durante nuestro día y después dejar para después las tareas más difíciles o más complejas. Después, esto
digamos como para orientar un poquito cuáles son las herramientas tecnológicas que ya voy a mencionar. Y lo otro es, bueno, la ley de Parkinson también, que quiero hacer referencia, ¿verdad? Porque uno cuando no tiene un tiempo, la ley de Parkinson lo que dice es que cuando uno no tiene un tiempo establecido, tiende a dejar todo para último momento, ¿verdad? Bueno, entonces está esa ley, el principio de Laboris, ¿verdad? Que es empezar por lo más fácil. Y por otro también el time blocking, ¿verdad? Que es que son recursos que hay ahorita a disposición donde uno puede aprender por bloques y siempre tener procesos de descanso. Entonces, y no olvidar siempre que en este proceso de planificación aplicar la ley de Pareto, ¿verdad? De que todos mis esfuerzos los esfuerzos que yo pueda destinar van a ejecutar o van a tener mayor proporción sobre aquello que yo quiero aprender. Entonces, todo esto, digamos, estos principios, si uno los tiene claro, uno puede básicamente ir buscando algunos recursos que, como les decía, vayan adaptándose un poco a la personalidad. Ahorita debo mencionar el ChatGPT, ¿verdad? Que sin duda va a ayudarnos también con contenido, tenemos tutoriales, adicionalmente a esto, me parece que hay que saber identificar muy bien qué es aquello que a mí se me hace fácil, ya sea auditiva, visualmente o kinestésicamente, y para eso los podcasts son maravillosos, ¿verdad? Porque hoy puedes, mientras vas de camino a tu casa o estás ¿verdad? En algún espacio que así lo requiera, puedes estar escuchando un podcast. Entonces, me parece que hoy por hoy están esos recursos que pueden ayudarnos. Qué interesante, porque yo estaba pensando también, digamos, cómo hacer, yo, yo lidio mucho, digamos, trato de dedicar gran parte de mi tiempo a temas de finanzas y aprender a invertir, y ahí existe el concepto del portafolio, que es básicamente tener distintas inversiones en distintos países, distintas industrias. Entonces, con lo que decías, me llama un poco la atención de cómo generar un portafolio de aprendizaje. Algo que me gustaría tratar de investigar con este metaproceso, y disculpa la palabra, no, me está costando un poco acordarme de esa palabra, pero generar, digamos, como distintos tipos de aprendizaje al mismo tiempo, en distintos tiempos, para poder combinarlos y así poder lograr un mejor efecto. ¿Qué dices sobre eso? O sea, ¿cómo se podría hacer, digamos, ese portafolio de Es, aprendizaje? ese handbook, ¿verdad? Como vos dices, estar simultáneamente aprendiendo varias cosas al mismo tiempo. No, es más que todo, digamos, como, ok, este tema lo voy a tratar con un podcast, este otro tema me voy a inscribir a un curso, y digamos como que tener distintos temas de aprendizaje para no aburrirse. Sí, sí, sí. ¿Cómo se podría hacer esa mezcla de distintos tipos? Totalmente. Bueno, y lo cierto es que a lo largo de la vida, todas estas habilidades, digamos, de aprender visualmente o por el oído, o muchos necesitan escribirlo o teclearlo, ¿verdad? Lo cierto es que conforme vamos avanzando en nuestra vida adulta, las vamos incluyendo y fortaleciendo, ¿verdad? Porque puede que cuando éramos niños uno decía, bueno, sí, la lectura o escribir. Ya ahora, pues en la vida adulta uno incluye las tres o más, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que vamos a tener más tendencia a tener un poquito más de una que de otra, pero se pueden incluir las tres, indudablemente. Nuestro cerebro es maravilloso en términos de aprender. Y está comprobado que cuando uno aprende, el cerebro aprende, todo nuestro cerebro aprende, es increíble, ¿verdad? Entonces hay regiones que se encienden, por ejemplo, cuando se está leyendo o cuando estamos aprendiendo algún tema, digamos, relacionado a números, hay una región del cerebro. O sea, es maravilloso cómo todo nuestro órgano está enfocado en aprender. Entonces,
el hecho de que uno le ayude a nuestro cerebro con diferentes recursos también va a ser para nosotros más atractivo, ¿verdad? Recuerden que es la novedad lo que nos atrapa, ¿verdad? Lo que despierta ese interés en el cerebro y que adicionalmente a eso y puede que se haga más fácil para nosotros. Entonces, sí, es muy factible que lo podamos hacer. Perfecto. Y tenemos algunas preguntas de la audiencia aquí. La primera es de alguien un poco conocido por nosotros, de Laura, que nos está escribiendo mientras está viendo este episodio. Y volviendo al tema de los errores, y nos puede ser algo cultural también el miedo al error, o cómo lo podríamos ver, si es cultural o otro tipo. Sí, bueno, yo creo que va a depender mucho también, de, sí, en efecto de la cultura. Em, Aristóteles tenía una frase que decía que el miedo es la anticipación del sufrimiento de que algo salga mal, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nos equivocamos, ahí se nos despierta la ansiedad o indudablemente estamos pensando en en que eso que voy a lanzar, que es nuevo, no va a salir tan bien y entonces nos roba la paz y ya desde ahí nos predisponemos. Entonces yo creo que también este, tenemos que ir cambiando ese paradigma, ¿verdad? En el momento que nosotros concibamos de que a través del error aprende nuestro cerebro, uno dice, bueno, ahí equivoquémonos más para poder entonces desarrollar este otro camino, ¿verdad? Donde el cerebro va a decir, ok, aquí, por aquí sí es, ¿verdad? Y qué dicha que pasó este error porque entonces me hizo crecer, pero indudablemente es cambiar nuestro paradigma y que eso cascadee también, ¿verdad? En cómo nosotros interactuamos con los demás, en cómo les hacemos ver que ese error puede ser visto como crecimiento. Y también tenemos un comentario de José Antonio Muñoz Barrantes. Dice, el aprendizaje en la edad adulta se disfruta más. Generalmente no es forzado, es por satisfacción personal. Es una oportunidad para retomar retos personales. Maravilloso, claro que sí. Sí, los aportes neurocientíficos dicen que uno puede aprender en todo tiempo y que yo soy mi cerebro, o sea, todas las habilidades que usted tiene hoy, las competencias, las capacidades, es porque, ¿verdad? Usted así lo ha hecho, pero imagínese lo que es tener el potencial de poder hacer mucho más cosas, de aprender mucho más cosas. Usted lo tiene, ¿verdad? Pero muchas veces también somos nuestros propios obstaculizadores, ¿verdad? En la medida en que nosotros mismos nos ponemos trabas, nos da miedo dar el paso. Hay algo también que está pasando muchísimo que es la procrastinación, ¿verdad? Que es como, ay, esto lo voy a dejar mejor para mañana y mejor para el otro año y entonces lo vamos dejando ahí rezagado y perdemos la oportunidad maravillosa de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos simplemente porque no nos arriesgamos a dar ese paso. Perfecto. Rosario, ya para ir concluyendo, ¿cómo podemos resumir toda esta cantidad de consejos que has dado? O sea, ¿qué puntos puntuales como adulto yo me debería llevar de este episodio? ¿Qué debería empezar mañana? ¿Qué debería empezar en una semana? ¿Y cómo podría absorber en pocas palabras, lo que hemos hablado hoy en este episodio? Sí, bueno, primero la invitación a que usted piense que usted es capaz de aprender a cualquier edad, ¿verdad? Lo cierto es que eso es lo que nos dice la plasticidad cerebral. Nosotros podemos generar conexiones neuronales todos los días, entonces podemos aprender cosas. La invitación es a conocer los avances de la neurociencia y en esta línea en cómo aprendemos, porque nos va a aportar esta visión, ¿verdad? Que tal vez hoy hicimos así como una pincelada, pero que nos va a aportar esta visión de cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos también nosotros calmar nuestra ansiedad, nuestra preocupación y indudablemente también pues, ayudarnos a planificar un poco mejor. Lo otro es recuerde que el adulto aprende planificando y para planificar trace un mapa del metaaprendizaje, hacia dónde quiere llevar su aprendizaje. Y eso significa que usted se empodere de lo que usted quiere aprender, no delegue algo tan importante
como su conocimiento, no lo deleguen a alguien más en una universidad, ¿verdad? Déjese acompañar, pero tome usted las riendas de cómo lo va a aprender, qué recursos puede incorporar para que ese aprendizaje sea más fuerte, cómo usted va a evaluar que usted mismo aprendió, ¿verdad? Más allá de una nota, más allá de una calificación, no sé, un título, cómo usted realmente sabe que ese conocimiento le quedó, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra huella profesional, ¿verdad? De cómo nosotros aprendemos, no solo porque pasó una universidad por nosotros, sino porque adicionalmente a ese concepto hoy lo tenemos vivo, nos mantenemos actualizados y eso es parte también de nuestra ética profesional. Entonces planifique su aprendizaje, evite las distracciones, trate de alimentar su atención y para eso hay ejercicios de concentración, ¿verdad? Técnicas de concentración que hoy nos ayudan a tener un poco más en calma, a rescatar esa corteza prefrontal que está sometida a tanta estimulación. Entonces, de pronto también no podemos evadir que la tecnología está a nuestro alrededor, pero sí podemos nosotros hacer un llamado a nuestra calma haciendo estos ejercicios de concentración y de pronto dejar el telefonito, las notificaciones, ¿verdad? Y generar un espacio de atención para aquello que me interesa aprender, porque pues al final tengo que ponerle atención a esto porque la atención va a fomentar mi aprendizaje. Y lo otro que también debemos rescatar es que soy mi cerebro, ¿verdad? Entonces eso significa que tengo que cuidarlo y tengo que cuidarlo no solo con buena alimentación, con ejercicio, sino también con aquellos pensamientos que yo le mando a mi cerebro. Recordemos que el cerebro no distingue lo que es real y lo que no. Entonces si yo paso estresado y paso diciendo esto va a salir mal, es que soy la peor, es que todo el mundo tiene un mejor trabajo que yo, es que fulanito gana más que yo, es que a mí todo me va de lo malo, o sea, el cerebro va a creerse eso. Entonces, llénese de pensamientos positivos, diga yo puedo, yo voy a lograr esto, tengo la capacidad, ¿verdad? Va a ser lo que voy a aprender con este plan y eso va a permitir entonces que su cerebro le ayude inclusive, ¿verdad? A que pueda alcanzar esas metas que está trazándose. Bueno, eso, y básicamente no olvidar que el aprendizaje es una de las funciones más extraordinarias de nuestro cerebro. Entonces, no nos quedemos rezagados en contenido, en información que tal vez no es valiosa. Hay mucho hoy por aprender. Y bueno, si usted se encamina, ¿verdad? Si usted hace este plancito, probablemente entonces usted vaya prontamente a darse cuenta de que sus habilidades han mejorado. Excelente, Rosaura. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuestra venir al programa. Creo que todo lo que nos ha dicho hoy es súper valioso. Yo diría que si alguien está preguntándose cuál es la clave del éxito personal y profesional, esta es una de ellas, este tema. Entonces, aquí queda el contenido. Óigalo una y otra vez. Recuerden que estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes de Ingeniería para la Vida. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.